La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Estamos en Voces de Color y Música, programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Los acompañamos Carolina Ruiz y Carlos Vélez. En la grabación está con nosotros Alexis Ramírez. Tenemos hoy como invitada a Ana Cecilia Sisi Montilla Rugeles. Ella, vamos a hablar con ella de una actividad que se viene desarrollando en la ciudad de Medellín, el Diplomado Internacional en Industrias Creativas y Gestión Cultural. Ella es una de las docentes, de las expertas internacionales invitadas a este Diplomado Internacional en Industrias Creativas y Gestión Cultural, y queremos conversar con Ana Cecilia Sisi Montilla sobre su trabajo, especialmente en México, aunque como vamos a escuchar durante el programa radial, pues ha tenido la oportunidad de estar en muchos países latinoamericanos, de desarrollar un trabajo especialmente de gestión cultural. Ana Cecilia Sisi Montilla actualmente es directora general de organismos en la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Es docente de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara, docente en la Licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y asesora disciplinar para la Maestría en Gestión Cultural de esta misma universidad. También es directora general adjunta de Educapta SC. Ana Cecilia Sisi, bienvenida. Muchísimas gracias. Pero además nos contaba, antes de entrar a la grabación del programa, que es bióloga. Así es. Con estudios en lingüística, y digamos que su dedicación es a la gestión cultural. Sí, así es. Muy chica entré a estudiar biología y en Venezuela. Por eso me decías hace rato que el acento era más venezolano que mexicano. Estudié la secundaria, el bachillerato en Venezuela y la primera parte de la carrera de biología en Venezuela. Pero nació en México. Nací en México y he vivido en México pues toda mi vida, menos ese periodo. Estuve 25 años en Venezuela entre estudios, trabajo y vida. Pero fue porque se trasladó a la familia. Mis papás, sí. Bueno, y la biología, ¿por qué el interés por la biología y luego la lingüística y la gestión cultural? Es una historia muy cómica. Realmente desde pequeña lo que más me interesó fue la ciencia y particularmente la oceanografía, todo lo que tenía que ver con la biología del mar. Y pues ahí hice mi carrera en la Universidad Central de Venezuela, pedí una beca para estudiar en Francia, en la escuela de Jacques Cousteau, que en ese momento estaba muy de moda. Me dieron la beca, me fui para Francia y cuando llegué allá, el coordinador de las becas me dijo que mi beca era para estudiar lingüística y que o estudiaba lingüística o me devolvía. Sí. Y le dije, no, estudio lingüística. Sí. Pues a los 18 años en París, que te digan que te devuelvas, creo que no. Sí, no, ¿verdad? Uno como latino, ¿no? Sí. Además. No, y mira, realmente ese fue un programa de becas de Venezuela muy bueno,
que se llamó Gran Mariscal de Ayacucho, y te hacían una cantidad de pruebas enormes para poderte dar la beca. Cuando yo hice esas pruebas ya yo hablaba 3 idiomas. Entonces creo que eso fue lo que hizo que se viera, digamos, de alguna manera la inclinación hacia las lenguas mucho más fuerte que la parte de la biología. Entonces, por eso la lingüística. Bueno, antes de hablar de esa parte de la lingüística, porque entre otras cosas, Ana Cecilia Sisi Montilla ha trabajado mucho en el desarrollo de cultura infantil, también de los jóvenes, pero muy importante su trabajo en el reconocimiento de las lenguas maternas, por ejemplo, o de la promoción de la lectura, del fomento a la lectura. Nos comentaba también que no es artista, sin embargo, bueno, de profesión, sin embargo, toca el piano, hace escultura, canta, bueno, y ese acercamiento a las artes, ¿por qué? Creo que tiene mucho que ver con mis padres. Mi papá y mi mamá amaban la música, entonces desde muy pequeños todos nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar música, mi familia, mis hermanos. Creo que por ahí. Y me tocó formar parte de la primera orquesta del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Sí. Que tanta importancia ha tenido, no solo para Venezuela, sino para América. Otro de los proyectos que ha venido desarrollando y a los cuales se ha dedicado mucho Ana Cecilia Sisi Montilla es a los ecosistemas de información. Así es. Hablemos de ellos. Fíjate que creo que una de las cosas más importantes que hay que desarrollar y propiciar, digamos, en el sector cultural es el vínculo entre la tecnología, la ciencia y la cultura. Creo que ese es un espacio que todavía tiene mucho por dar y con el cual no hemos trabajado mucho. Entonces, en una primera etapa en México me tocó trabajar como directora del Sistema de Información Cultural de lo que en México es la Secretaría de Cultura Federal. Este es un sistema de información muy importante que se ha convertido en un ejemplo para Iberoamérica. Y allí estuve yo como 7 años como directora, y a partir de esa experiencia diseñé una propuesta que son los ecosistemas de información compleja, que lo que hace es que a partir de una plataforma informática tú puedes vincular diferentes tipos de información que te permiten tener una visión más clara del fenómeno cultural. No solamente la infraestructura o los presupuestos, sino también qué tipo de públicos, qué le gusta al público. ¿Me explico? Y todo ese vínculo que genera el uso de las infraestructuras, los presupuestos y los consumidores. ¿Qué pasa ahí? Entonces, a partir de esta, digamos, interacción de sistemas, pues se genera un ecosistema y te permite además diseñar indicadores, obtener estadísticas para hacer un análisis más certero, digamos, del fenómeno cultural. ¿Y esta plataforma está implementada en México? Sí, en México y también en Centroamérica por un proyecto que fue apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. El proyecto era abrir 7 ecosistemas en los 7 países de Centroamérica, que posteriormente, debido a cuestiones políticas, etcétera, solamente se abrieron 4 que están funcionando. ¿Y qué resultados han obtenido? Los resultados son magníficos porque, como te digo, es una plataforma que te permite no solo saber qué tipo de infraestructura cultural tiene un país, sino además saber qué tipo de públicos tiene, si la gente asiste o no asiste, además si eso genera recursos, si genera ingresos, si genera trabajo. Entonces te permite hacer un análisis de economía y cultura, un análisis de prácticas y hábitos culturales y vincular toda esa información para obtener datos duros del fenómeno, ¿no? Porque si pusiéramos el tema para Colombia, uno aquí encuentra que el Ministerio de Cultura, por un lado, pues como que tiene sus sistemas de información, y los municipios, en este caso Medellín, pues que tiene un gran desarrollo cultural y una Secretaría de Cultura que funciona hace 15 años, digamos que también tiene ciertos sistemas de información,
pero lo que sí encuentra uno es que no hay una conversación entre el sistema del ministerio y el sistema del municipio, cada uno como que va por su lado, y a eso habría que sumarle que el departamento de Antioquia tiene su propio instituto de cultura y digamos que también tiene entonces sus propias bases de datos. Mira, ese es un problema que existe en el mundo entero. Fíjate, la gente que produce o genera información difícilmente la quiere compartir. Y ese es un problema gravísimo, porque la información, si tú no la pones a funcionar con otra información, pues finalmente se queda ahí, ¿no? Te permite quizá hacer un análisis de un momento histórico estático, ¿verdad? Pero lo que hacen los ecosistemas es permitirte hacer un análisis de un momento dinámico. Ajá. No es nada raro que cada uno ande por su lado generando información. Justamente la intención, digamos, a la larga, es que todos los sistemas se vinculen. Lo que queríamos hacer cuando la Agencia Española de Cooperación me contrató era vincular al Sistema de Información Cultural de México con los sistemas de información que se generaran en Centroamérica y llegar incluso pues hasta unirnos con el SICSUR, que es el sistema de información del Mercosur. Pues este es un camino que se ha ido construyendo lentamente, todavía no funciona como debería. No hay esos vínculos, sí habría que propiciarlos, ¿no? En su visita a Medellín, Ana Cecilia Sisi Montilla, en esta participación en el Diplomado Internacional en Industrias Creativas y Gestión Cultural, que aprovecho para mencionar, pues es un diplomado donde participa Tikal Ideas. Tuvimos como invitado ahí en el programa radial a Gerardo Newgobsen hace unos meses. También estaba Banasta Mediaciones Arte y Cultura, la Fundación Universitaria de Bellas Artes y el Instituto de Cultura de Antioquia. Decía entonces que en esta visita que realizó Ana Cecilia Sisi Montilla a Medellín, trabajó con los participantes del diplomado en temas como sociología de la cultura, procesos de evaluación y monitoreo, generación de indicadores y uso de las TIC, todos temas muy relacionados precisamente como con esa experiencia que usted tiene de ecosistemas de información. Así es, sí, justamente esa es la idea. Desarrollar el tema con la gente que está trabajando gestión cultural. Obviamente este diplomado es un espacio maravilloso en donde los jóvenes van a tener la posibilidad o han tenido la posibilidad de tener acceso a los diferentes sistemas que funcionan y aprender a utilizar esa información, a explotar esa información. Mira, una de las cosas más importantes que se hace en la gestión cultural, que es lo que marca la diferencia entre lo que hacíamos antes en cultura y lo que debemos hacer ahora, es justamente que tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos. Y estos diagnósticos con esa información real, actual, pertinente, digamos, y oportuna, nos permiten diseñar mejor las políticas públicas. Entonces, la idea de introducir este tema en los diplomados de gestión es darle a los jóvenes herramientas para que hagan investigación sobre comportamientos de público, conductas, hábitos, consumo, relación con la infraestructura, etcétera. En Colombia ha mejorado mucho el tema de la contratación del Estado con, digamos, las entidades culturales o los gestores culturales o los artistas. Hoy se habla mucho de las convocatorias, ya sea desde el Ministerio, desde el Instituto de Cultura o desde la Secretaría de Cultura de Medellín, para solo mencionar estos casos. Y normalmente cuando se hacen estas convocatorias a los gestores culturales les dicen, bueno, denos indicadores, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son los indicadores que va a tener o qué resultados va a tener ese proyecto que usted nos está presentando? Y normalmente es difícil para los gestores saber siquiera cómo medir. Cómo medir el hecho de la asistencia, pero más que de la asistencia, si esto que se le entregó al público, ya sea una obra de teatro, un concierto, o sea, ¿qué impacto real se logró en el asistente? Exacto. ¿Cómo no sé si pues
poco tiempo tenemos en un programa radial como esto, pero ¿cómo puede uno, como unos tips que usted nos pueda decir, se puede medir ese tipo de indicadores? Mira, yo siempre digo lo mismo, no hay un conductómetro, o sea, no habría forma de medir un cambio en la conducta de la gente después de asistir a una exposición, ¿no? No es fácil. Nosotros trabajamos los indicadores desde dos perspectivas. Una, la cuantitativa, que es, digamos, la común, la que todo el mundo conoce. ¿Cuántos asistieron? Sí, cuántas personas asistieron, cuántas entradas vendiste, cuántos libros se leyeron, etcétera. Digamos que eso es lo normal. Pero alrededor de esos datos cuantitativos está la parte que nos debería preocupar más a los gestores culturales, que es justamente toda esa parte cualitativa, ese impacto del que tú hablas y que no es muy fácil de medir. Ajá. Sin embargo, pues varios autores se han dedicado a diseñar estos, digamos, indicadores cuantitativos que de alguna manera sí te permiten saber de estos impactos, ¿no? Son indicadores que no son fáciles, pero por ejemplo, te pongo un caso. En una intervención que se hizo en Ecuador, en Quito, en la zona del centro histórico, se quería motivar a los vendedores ambulantes para que quitaran este montón de plástico y cosas horribles que no dejaban ver el centro histórico, que es muy bello, y lo que se propuso fue hacer un proceso de capacitación para que ellos se apropiaran del centro histórico, digamos, revalorizaran su importancia estética, arquitectónica, etcétera, histórica, obviamente, y se hizo este proceso de capacitación en el que había indicadores cuantitativos, o sea, cuánta gente se capacitó, cuántas horas se capacitaron, cuántas guías de trabajo se les entregaron, etcétera, pero también había otros indicadores que tenían que ver con la participación. Estos indicadores de participación se comenzaron a medir desde el primer día y se midieron con observación. No se midieron a través de una encuesta, sino que en el proceso de capacitación desde el inicio se puso a una persona, un investigador, que tenía que ir tomando datos de su observación activa de la participación de la gente. Entonces, como el primer día que se hizo la primera sesión de capacitación, ¿cuántas personas participaron? No, bueno, 1 o 2 levantaron la mano, pero no participaron más. A medida que fue avanzando el proceso, se fue midiendo eso, esa cantidad de interacción que tenía la gente. Y al final del proceso, ¿qué sucedía con respecto a la primera etapa? Y fue muy interesante porque pudimos ver cómo el proceso de capacitación provocó un cambio en la gente, de manera que estos que al principio 1 o 2 apenas levantaban la mano, al final de ese proceso de 6 meses de capacitación, ya eran personas que no solo levantaban la mano, hablaban, intervenían, hicieron propuestas de política pública, me explico, empezaron a tomar parte activa del diseño de las políticas públicas, del uso del espacio público, etcétera. Entonces, digamos, proceso de observación permitió medir, entre comillas, porque realmente no se mide, un cambio en la manera de actuar de la gente. Esto es una de las formas de medir eso, no es la única, pero como te digo, no es nada fácil, esto es bastante complicado. Es dispendioso, entre otras cosas porque hay que tener paciencia, ¿cierto? Así es. Porque un proceso de esto de mediano y largo plazo. Exactamente, sí. Y muy importante lo que nos dice Ana Cecilia, sí es el hecho de observar, de observar y registrar. Exacto. Exactamente, un poco como estar pendiente de las reacciones del público en el momento en que se está realizando la actividad cultural. Y ahí se hicieron registros fotográficos y de video y de todo tipo, o sea, de audio y video, justamente para ver cómo era el comportamiento de la gente al inicio del proceso y cómo a lo largo del proceso fue cambiando y fue generándose una mejor
participación y la gente comenzó a tomar el proceso como propio, ¿no? Sí, es un poco como tomar el ejemplo de lo que hacen los artistas plásticos con un performance, que lo que hacen es registrar Exacto. las reacciones del público y eso es lo que después muestran Exacto. como resultado. Esa es una de las formas, Esa entonces. es una de las formas. Hay encuestas de salida también donde le puedes preguntar a la gente con un instrumento muy sencillo qué le pareció, si le gustó, si no le gustó, etcétera. Pero justamente una de las cosas de las cuales hablamos con este tema del diplomado tiene que ver con eso. Cómo ahora, a partir del uso de las tecnologías, hay otras maneras de medir eso, ¿no? Y hay herramientas ya, digamos, disponibles en la web, en internet, que se puedan bajar sí, claro, y manipular pues para medir estos impactos. Sí hay. Mira, yo siempre digo que ahora el fenómeno cultural lo tiene la gente en las manos, ¿no? Porque todos tenemos un celular y los celulares son una herramienta insospechada para medir todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Hay encuestas en línea, pero no solo eso, o sea, las redes sociales son un termómetro impresionante para obtener información sobre las prácticas culturales. No quisiera que se terminara esta conversación con Ana Cecilia Sisi Montilla sin que nos mencionara el tema del fomento a la lectura, porque me parece también muy interesante ese trabajo que ha venido ella desarrollando también, sobre todo en México, pero que ha podido extender a otros países. Hablemos de este fomento a la lectura y luego pues tratemos de hablar algo de las lenguas maternas, pero en fomento a la lectura, cuéntenos qué ha realizado. Pues mira, fíjate, México tiene, digamos que históricamente un interés muy, muy fuerte por el fomento a la lectura. Es una de las políticas públicas más antiguas de México, y en un determinado momento nos causó muchísima preocupación una medición que hizo la UNESCO que decía que se leía muy poco en el país, a pesar de todos los programas que se habían desarrollado. Entonces, digamos que en ese momento a mí me tocó estar ahí. Es un tema que me encanta. Y a partir de esta preocupación, pues comenzamos a pensar en de qué otra forma podríamos propiciar que la gente leyera más, ¿no? Entonces ha habido una cantidad de políticas importantes, como por ejemplo la promulgación de la ley del libro, el programa el programa nacional de lectura, los programas de salas de lectura, que son personas voluntarias que se capacitan para abrir salas de lectura en cualquier parte, y además pues todo el apoyo que ha habido en la cuestión editorial para que los libros sean más accesibles, además del Programa Nacional de Bibliotecas. México le ha dedicado realmente un esfuerzo muy grande a eso y resultados hoy son ver maravillosos. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con un programa nuevo que es capacitar a los jóvenes que están estudiando en las escuelas normales. Son los que salen como maestros de escuela. A ellos se les están dando herramientas para hacer el fomento a la lectura desde el aula de la escuela pública desde los primeros años. Y el otro programa es un programa que me tocó implementar en Querétaro, que es un estado, y ahora en San Luis Potosí, que es otro estado, que lo que hace es capacitar a papás, padres, que tienen niños en la escuela pública. Abrimos una convocatoria pública, valga la redundancia, para convocarlos a los que estén interesados en el fomento a la lectura. Les damos una capacitación para darles herramientas de narración oral, lectura en voz alta, etcétera, dramatización, etcétera. Y el compromiso con ellos es que lean en las escuelas públicas. Entonces, esto es lo que ha hecho. En este proceso hemos logrado varias cosas. Una de las cosas que más nos interesa ahorita es trabajar un proceso de cultura de paz. Estamos trabajando en un tema que es la equidad, la inclusión y la no violencia. Entonces, los textos que se leen en las escuelas públicas y que los papás
leen en sus casas con sus hijos, etcétera, están relacionados de una manera lúdica y amable, obviamente, con todo el tema de la inclusión, de la equidad y de la no violencia. Qué bueno. ¿No? Sí, muy, muy interesante y ojalá replicable también aquí en Colombia, por lo menos en Medellín. Y finalmente está este fondo para el reconocimiento de la lengua materna, que creo que es muy importante para México, pero si lo aplicáramos aquí en Colombia, pues también sería de gran trascendencia. Fíjate, México es el segundo país más diverso lingüísticamente hablando que hay. Sí. Ahora tenemos el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas acaba de hacer una cartografía en donde estamos identificando 365 variantes lingüísticas. Sí, es realmente impresionante. Hay reconocidos formalmente 68 idiomas y la intención es trabajar para que esos idiomas no se pierdan. Entonces se ha generado un programa transversal con la escuela pública también. Hay escuelas bilingües y obviamente con el programa de fomento a la lectura y del programa editorial se están haciendo libros bilingües en las determinadas lenguas de cada región para que los niños puedan leer en su lengua, ¿no? Y pues es un programa muy fuerte de fortalecimiento de las lenguas maternas porque no queremos que se pierdan y pues ha habido un fenómeno duro en ese sentido. Sí, hemos tenido que trabajar mucho y todavía falta mucho, ¿no? Muchas gracias a Ana Cecilia Sisi Montilla Rugeles, mexicana, quien nos ha visitado aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia para compartir con nosotros toda esta información que ha venido desarrollando desde su experiencia en sus estudios de biología, de lingüística, pero sobre todo de gestión cultural, y que ha compartido con los estudiantes del Diplomado Internacional en Industrias Creativas y Gestión Cultural. Muchas gracias, Ana Cecilia. Sisi, como le gusta que todo el mundo me dice, como la llama Sisi, por estar con nosotros en Voces de Color. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Agradecemos a Alexis Ramírez, estuvo con nosotros en la grabación del programa. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.